Presidente, compañeros diputados, compañeras diputadas, cada vez que tengo la oportunidad de pasar a esta tribuna, lo hago con la convicción de quienes conformamos esta soberanía, somos gente que actuamos siempre pensando en el bien de este país al que representamos. Y esta no es la excepción de un intento por tratar de llegar a un acuerdo en un problema tan sensible para el país, pero particularmente para varios estados de la República y en específico para mi estado, Guerrero. Coincidimos parcialmente con la proponente cuando dice que los grupos de autodefensa son en este momento uno de los problemas más graves en el país. Y digo parcialmente, porque no es el problema la existencia en sí misma de los grupos de autodefensa. No es ese el problema, compañeros diputados, compañeras diputadas. El problema es porque efectivamente la existencia de los grupos de autodefensa pone al descubierto la incapacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad pública de nuestro pueblo. Sí es uno de los problemas, porque su existencia en sí misma refleja, una vez más, la expresión de marginación y pobreza en la que se encuentran los pueblos. Porque una vez más, con su existencia, nos están diciendo cómo a cada rato en nuestros pueblos son violadas sexualmente sus mujeres, sus hijas. Son asesinados los esposos y los hijos de las mujeres del campo. Y el sistema jurídico y de impartición de justicia del Estado mexicano literalmente ha protegido a los delincuentes y no solamente han bajado índices delictivos, han aumentado. Y peor más aún, hay grupos que se han dedicado a extorsionar de manera directa y a establecer prácticamente un estado paralelo en estados donde han surgido los grupos de autodefensa. Porque hay grupos también que cobran impuestos en los estados. Hay grupos que van y le cobran a los ciudadanos hasta derechos de vía. Y el Estado mexicano ha sido incapaz de evitar que eso suceda. Y los grupos de autodefensa han tenido la capacidad de ir conteniendo ese tipo de situaciones. Compañeros diputados, compañeras diputadas, no es la existencia misma de los grupos de autodefensa el problema que hoy aqueja mayormente. El problema es más de fondo. El problema ya no es de la ilegalidad en que pueden existir estos grupos. El problema ya no es del reconocimiento o no a usos y costumbres solo de los pueblos indígenas. El asunto es el reconocimiento a la posibilidad de existencia de los pueblos, de nuestros pueblos, compañeros y compañeras, de esos pueblos marginados, de esos pueblos violentados, de esos pueblos a los que se les viola a cada rato sus derechos humanos fundamentales, de esos pueblos que se encuentran en la pobreza, de esos pueblos que no hemos podido como Estado mexicano resolverles fundamentalmente los problemas de hambre, de vestido, los problemas de falta de educación, de salud, de vivienda. Ese es el problema fundamental, compañeros y compañeras. El reto de la evolución democrática en este país será el reconocimiento del cuarto orden de gobierno que están exigiendo en este momento las comunidades en nuestro país. Ese es el asunto fundamental. Por esa razón, y en una conversación que hemos tenido con la diputada proponente, leo, y termino con esto, ciudadano presidente, una propuesta de modificación que hacemos en el nombre del Partido de la Revolución Democrática para poder votar este punto de acuerdo de manera favorable. Lo leo de manera completa. Punto de acuerdo. Se exhorta respetuosamente
a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo, Jalisco, a que redoblen esfuerzos para que implementen programas y acciones urgentes y contundentes, tendientes a revertir las causas que dieron origen a la problemática de marginación e inseguridad en que viven las comunidades, para lograr que los grupos de autodefensa civil cesen con la realización de los operativos que vienen realizando. Y esperamos que la diputada proponente, que ya lo hemos dialogado, pueda aceptar esta modificación. Gracias, diputado presidente.